Hola, ¿qué tal? En este video vamos a analizar las características del Principado de Augusto. En particular vamos a concentrarnos en la transición de una forma de gobierno a otra. Me refiero a la transición que se da entre la República y este sistema del Principado que opera, digamos, como un interregno entre la República romana y el Imperio propiamente dicho. Pero antes que de eso, vamos a analizar las causas de desintegración de la República. Y vamos a basarnos para esto en las 5 causas principales que identifica Pina Polo en su artículo de la República del Principado. 5 causas que pueden enunciarse de esta manera y que tienen, si se quiere, como digamos, denominador común, por un lado, la extensión territorial que Roma va anexando y, por otro lado, la restrictiva o el restringido acceso al poder, a la gestión del poder en Roma. Por un lado, vale decir que si bien nosotros hablamos de imperio en un sentido estricto a partir del año 14 con la figura de Tiberio, muerto Augusto, en un sentido amplio, podemos hablar de imperio ya desde la República. Piensen ustedes que Roma lo primero que conquista, lo primero que anexa a su territorio es la Magna Grecia, es decir, el sur de la península itálica, donde había colonias griegas, por supuesto. A partir de allí posa los ojos en Sicilia, esta isla que disputa luego con Cartago, y de ahí las guerras púnicas, y entonces empieza a expandirse eh, a través de toda la cuenca del Mediterráneo y más allá. De manera tal que esta expansión territorial, esta política imperialista, ¿sí?, vinculada con la extensión territorial, ya tiene lugar en la República. Es una nota saliente de la República Romana. Pero ¿qué ocurre? ¿O qué ocurría? Las instituciones previstas por el sistema republicano evidentemente estaban desajustadas, eran inadecuadas para tamaña extensión territorial. Como ustedes saben, en la República Romana podemos decir que había 3 componentes, 3 eran las patas del sistema político. Por un lado teníamos el Senado, es decir, este Consejo de Ancianos, ligado con familias ilustres de la aristocracia, muchos de los cuales ya habían ocupado cargos de las magistraturas previamente y luego integraban el cuerpo del Senado. Bueno, los cargos públicos, que conocemos con el nombre de magistraturas, las cuales, como ustedes saben, se dividen en ordinarias y extraordinarias y cada una de ellas tiene una especificidad, ¿sí?, un grado de especialización respecto del campo de acción. Y por otro lado tenemos el pueblo, cuyo acceso al poder, como decíamos hace un rato, claramente limitado y restringido, un pueblo organizado en asambleas, pero que poco incidía o poco margen de acción tenía frente al Senado y las magistraturas. Quiero decir, un sistema profundamente desigual y una representatividad, bueno, ligada al establishment y para nada ligada al pueblo. Entonces, estas instituciones republicanas claramente quedaban desfasadas respecto de un territorio tan amplio en virtud de esta política imperialista. Tanto es así que, con sede en Roma, estas instituciones resultaban insuficientes, al punto que hubo necesidad de nombrar cónsules y pretores para las provincias. Ustedes saben que estos territorios que Roma iba anexando recibían el nombre de provincias. Entonces terminaron designando procónsules y propretores, es decir, cónsules y pretores sustitutos, que por supuesto no tenían la injerencia o el acceso al poder como los cónsules en Roma o los pretores en Roma, pero bueno, tenían sí la capacidad de gobernar estas provincias. Pero evidentemente el sistema político republicano, bueno, no da abasto para comprender, con H me refiero, abarcar, ¿no?, en el sentido de integrar, bueno,
una extensión en el espacio de tal magnitud. Por otro lado, otro elemento que tiene que ver con la crisis republicana está ligada, y que también, si se quiere, viene de la mano de esta política imperialista, está ligada con la instalación de un modelo esclavista. Un modelo esclavista de explotación campesina, como ustedes saben. Eh, digamos, esta proletarización del campesinado, es decir, de sujetos que no son propietarios de los medios de producción, genera un clima de conflicto que va increyendo, ¿sí? Digo, la cuestión del reparto de las tierras, la reforma agraria, son dos temas muy sensibles en este periodo, temas sensibles que el modelo esclavista no hace otra cosa que profundizar, en un contexto, insisto, de suma desigualdad social. Como si esto fuera poco, el ejército eh, empieza a desarrollar una lógica clientelar en virtud justamente de esta política imperialista de expansión territorial. Las campañas militares en este contexto suponían un trabajo de años, ¿no? Suponían viajes prolongados en el tiempo, producto de lo cual el vínculo entre los integrantes del ejército y sus jefes, sus generales, por poner un caso, Pompeyo en un momento, en los años 60, César en los años 50, entablaban un vínculo muy estrecho, por lo cual cada uno de los ejércitos no era tanto el ejército o uno de los ejércitos de Roma, sino el ejército de Julio César, el ejército de Pompeyo, el ejército de Mario, de Sila, etc. ¿No? Es decir, hay una identificación con el general en jefe que suponía un lazo tan estrecho que claramente eso conducía a la fragmentariedad. Por otro lado, y en relación con esta manera de administrar el poder, de gestionar el poder en Roma, tenemos una característica de esta élite dominante, de esta clase aristocrática, para la cual estaba prácticamente reservada la la cosa pública, los cargos públicos. Esta aristocracia tiene digamos, un perfil netamente conservador y reaccionario, siempre amparado detrás de este concepto de los mores maiorum, es decir, estas costumbres de los antepasados que funcionan, si se quiere, como un paradigma axiológico, ¿no? Es decir, tiene que ver con una definición de cuáles son los valores que los antepasados a esta élite dominante defendían y que hay que preservar, ¿no? Esta cosa conservadora. Estos valores vinculados con la austeridad, ¿no? Con la grandeza de Roma, etc. Por supuesto que cualquier cosa que atentara contra los mores maiorum, que muchas veces se invocaban como una muletilla, ¿no? Y que se podía cargar de sentido casi por momentos como un significante vacío, que se puede cargar de sentido, quiero decir, según la conveniencia del contexto, de la coyuntura. Y en este contexto se da una, digamos, una oligarquización de la república, ¿sí? Es decir, una, una configuración del sistema republicano con, con un anclaje tan fuerte en esta élite dominante. Incluso hay historiadores que consideran que la historia de Roma es una historia de las élites y utilizan esta denominación exprofeso para subrayar, bueno, quienes tenían acceso a la toma de decisiones y a la injerencia en la vida pública. Pero de alguna manera
Esta actitud conservadora de la élite dominante se traducía, por un lado, en una oligarquización de la república y, por el otro lado, en una suerte de identificación de los intereses de la república con los intereses de un sector de esa sociedad, que es el sector de los optimates. Estos optimates, que representan justamente este ala de corte reaccionario dentro del Senado y dentro digamos, de la clase dirigencial, estos optimates identificaban sus intereses con los intereses del Estado. Ustedes recordarán la primera catilinaria de Cicerón, catilinaria en la cual él, para defenderse de la conspiración, de la conjuración de Catilina, él homologa su integridad con la integridad de la patria. ¿Sí? Atacarme a mí equivale a atacar a la patria. A tal punto llega la identificación entre Cicerón y la patria que él pronuncia las famosas prosopopeyas de la patria, estos discursos, ¿sí? Que la patria de pronto, ¿no? Dice Cicerón, si la patria pudiera hablar, te diría Catilina sin dudarlo lo siguiente, dos puntos comillas, ¿sí? Ese recurso que analizamos el año pasado, bueno, tiene que ver con esta particularidad, por un lado. Y por el otro, bueno, tengan en cuenta que Cicerón no forma, es un homo novus, ¿sí? Se termina aliando con los optimates, porque termina enfrentado a César. Bueno, la relación entre Cicerón y César es muy compleja, tiene muchos vaivenes. Pero digamos que Cicerón, no siendo parte de la aristocracia, perteneciendo al orden ecuestre, ¿sí? Era un caballero, después digamos, se identifica con este grupo de los optimates. Piensen que optimates además viene de un superlativo, optimus, ¿sí? Óptimo, lo mejor. Los optimates son los mejores. Así se consideran a sí mismos. También aparecen, y eso se ve en los textos de Cicerón, también aparecen llamados boni, los buenos. Fíjense estos lexemas con esta carga semántica. Digamos, dentro de la facción de los optimates tenemos claramente a Pompeyo, y dentro de otro partido político, si se quiere, los populares, partido político en un sentido lato. En sentido estricto no se puede hablar de partido político en Roma porque no había una sistematicidad, una propuesta programática, una identificación propia de los partidos políticos tal y como los entendemos ahora. Vamos a hablar de facciones, grupos, en un sentido un poquito más laxo. Pero bueno, de alguna manera estos populares, ¿sí? Que era otra facción política cuya cabeza era Julio César, se caracterizaban por tener cierta escucha respecto de los reclamos populares. Julio César se encarga, de hecho, de propulsar una reforma agraria, de poner en cuestión el reparto de las tierras, lo hace con muchos de sus soldados, es decir, hay otra política en ese sentido en el caso de César, lo cual digamos, le redunda en un apoyo popular muy significativo. Pero bueno, este enfrentamiento claramente estalla hacia fines de la República y estalla en un enfrentamiento particular que se da en el año 48 a.C. Me refiero a la batalla de Farsalia. Esta batalla de Farsalia, en la que se enfrentan Julio César y Pompeyo. Pompeyo es derrotado, muere después de esto, y Julio César queda como claramente la figura política ineludible, porque derrota a su principal adversario y porque tiene todo este apoyo popular al que hacemos referencia. Claramente la élite dominante no miraba con muy buenos ojos a Julio César, porque desde esta perspectiva reaccionaria
toda acción que intentara modificar en algo el orden establecido quedaba, digamos, deslegitimada desde el discurso dominante. Y por eso los llamaban despectivamente populares, ¿no? Esta cosa que hoy lo podemos también percibir en el término de populismo, ¿no? Qué usos distintos o qué cargas semánticas se proyectan sobre ese significante. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Hay un punto de inflexión clarísimo después de Farsalia que tiene lugar en los idus de marzo del año 44 a.C. Idus de marzo, los idus son los días 15 de cada mes. El 15 de marzo del año 44 a.C. se produce el asesinato de Julio César. Julio César, recuerden que en momentos de agitación, el sistema republicano preveía ciertas instituciones extraordinarias, ciertas magistraturas por fuera del ordinario para, bueno, en momentos turbulentos poner un poco de calma de manera transicional, si se quiere. Una de esas figuras era la figura de dictator. ¿Sí? No hay que entender esto como dictador en el sentido moderno del término. Es una institución prevista por la República, a esto me refiero, una figura que está prevista, pero por un límite acotado en el tiempo, generalmente 6 meses. Hubo dictadores de mayor extensión en el tiempo. Ocurre que cuando comienza el año 44 a.C., Julio César es designado dictator perpetuus. Imagínense que este adjetivo perpetuus es un adjetivo que no caía muy bien en cierto sector del Senado, porque además le atribuían cierta como rémora del sistema monárquico. Entonces todo dictador sin fecha límite era un problema, ciertamente. Tanto es así que, bueno, un sector de los optimates promueve justamente su asesinato, bueno, de la mano de dos conspiradores conocidos por la posteridad, Bruto y Casio. Asesinan a Julio César en este momento y ahí se produce, además de un estallido social muy importante, porque tiene que ver con lo que significaba Julio César para el pueblo romano o para una porción importante del pueblo romano, se produce el problema de la sucesión. Es decir, bueno, ¿quién queda como heredero simbólico de Julio César? No solamente heredero material, que también. Bueno, ocurre que, muerto Julio César, se da lectura al testamento de César, testamento en el cual él adopta a un sobrino segundo, un tal Octavio, que ni siquiera estaba en Roma para ese momento. Julio César no tenía hijo varón, no, se dice que tenía un tal Cesarión en Egipto con Cleopatra, pero bueno, esa paternidad es problemática y discutida. A los efectos de la política romana no tenía un hijo legítimo en ese momento, entonces Julio César deja en su testamento la adopción de Octavio, un sobrino. La figura para la adopción es una institución también, una figura reconocida por el derecho romano, es la ad rogatio. Y es muy importante entender que para Roma, o en Roma, mejor dicho, en la Roma antigua, los vínculos familiares son esencialmente vínculos político-jurídicos, digamos así. De modo tal que un hijo adoptivo tiene el mismo estatuto legal y a los efectos políticos también que un hijo biológico. Al adoptar Julio César a Octavio, que no tenía ninguna injerencia directa en todo este conflicto de las postrimerías de la República, adquiere un papel relevante y central. Tanto es así que al llegar a Roma se disputa el poder con otro
cesariano que queda con vida y que estaba dispuesto a vengar la muerte de Julio César, un tal Marco Antonio. Y entonces forman eh, un acuerdo, ¿sí?, que tiene un carácter parainstitucional, que es lo que se conoce como triunvirato. Un segundo triunvirato, porque el primer triunvirato es el triunvirato que el propio Julio César había formado con Pompeyo y con Craso años A. Ahora se forma un segundo triunvirato que se firma, o cuyo acuerdo, mejor dicho, se sella en el año 43, un año después de la muerte de Julio César, en Bolonia, el famoso acuerdo de Bolonia, entre Octaviano, Marco Antonio y Lépido. ¿Por qué Octaviano? Vale la aclaración respecto al nombre. Recuerden que en Roma funcionaba este sistema de los tria nomina. Es decir, que una vez que Octavio es adoptado por Julio César, su nombre pasa a ser Cayo Julio César Octaviano. Es decir, que lo que era su nombre anterior pasa a ser un segundo cognomen. Y entonces, después de una vez adoptado por Julio César, se lo conoce como Octaviano. Y después va a tener una segunda, un segundo nombramiento, digamos. Una segunda renominación. Bueno, Octaviano, Marco Antonio y otra figura llamada Lépido forman este segundo triunvirato, ¿no? Esta figura de tres varones, ¿no? Triunvirato, ¿no? Ahí tenemos la raíz de vir, claramente. Este triunvirato, bueno, es el acuerdo al que se llega para, bueno, generar cierta condición de estabilidad, insisto, en un momento muy agitado. Y lo primero que hacen es distribuirse el territorio. Decíamos que el territorio gigantesco bajo dominio romano era un problema. Bueno, lo primero que hacen es distribuirse las tierras. Bueno, esa distribución va mutando, ¿sí? Hay una sucesión de acuerdos. El primero es el acuerdo de Bolonia, que, digamos, tiene que ver con este pacto que da lugar al segundo triunvirato. Después de Filipos, que es la guerra en la cual justamente Octavio y Marco Antonio derrotan a los conspiradores contra César, en este marco, digamos, de una campaña de persecución contra los pompeyanos. Se han dedicado, lo primero que hace el triunvirato es repartirse las tierras, lo segundo, matar a cuanto pompeyano quedará de pie, digamos, declamando, bueno, cumplir con la venganza por el asesinato de Julio César. Esa batalla de Filipos es conocida porque, bueno, los cabecillas de la conspiración contra César mueren en manos de Octavio y Antonio. Después de Filipos se reorganiza la distribución territorial. Años después se produce la paz de Brindis, después la paz de Micena, después la de Tarento. Es decir, hay sucesivas, digamos, acuerdos de paz porque este triunvirato pendía de un hilo, claramente. Acá tienen la distribución territorial según los distintos años, cómo se iban repartiendo. Hay un problema que tiene que ver con qué pasaba con Roma. Supuestamente Roma quedaba de alguna manera neutral, pero como vemos en este mapa, claramente quien tenía el control de la península itálica era Octavio, ¿no? Primero se queda con la Galia Cisalpina. Bueno, finalmente el poder central o el territorio central lo tenía Octavio. Pero bueno, acá hay un mapa, digamos, de cómo va mutando esta repartición de tierras que este cuadro también sintetiza. Bueno, el triunvirato claramente tiene un punto, digamos, de eclosión en el año 31 a.C. Porque ahí, bueno, se produce el enfrentamiento decisivo entre Octaviano y Marco Antonio. Marco Antonio y Cleopatra. Como veíamos acá, Marco Antonio se queda con Oriente. Después de la paz de Brindis, se queda con todo Oriente. Y ese Oriente involucraba además, por supuesto, Egipto, Alejandría. Ahí Marco Antonio, al igual que César, entabla una relación con Cleopatra, relación que va a,
digamos, detonar también este enfrentamiento, no porque lo detone en sí, sino por el uso que hace Octaviano de esa relación. Y acá está, bueno, empieza a verse como el germen de lo que va a ser eh, un, un sujeto político con enorme habilidad, Octaviano. Porque con la intención de alcanzar este poder unipersonal, ¿no? Piensen lo paradójico, ¿no? Eh, el asesinato de Julio César se da supuestamente por, bueno, esta figura de dictator perpetus, ¿no? Es decir, que intentan como eh, controlar todo intento de consolidación de un poder unipersonal. Lo que termina ocurriendo efectivamente es eso. Bueno, en este marco de crisis del triunvirato, Octaviano y Marco Antonio se enfrentan en una batalla naval, que es la batalla de Actium. Actium acá en esta zona de Grecia, que era el Golfo de Ambracia. ¿Sí? Esta batalla de Actium, digamos, es muy interesante el modo como la habilidad que tiene, mejor dicho, Octaviano para construir a Marco Antonio como un enemigo extranjero. ¿Sí? Lo que hace Octaviano es disfrazar una guerra civil, porque es un ejército romano, el de Octaviano, contra otro ejército de romanos, el de Marco Antonio, disfrazar una guerra civil de una guerra contra un enemigo externo o extranjero. Y la figura de Cleopatra entonces viene muy bien para reforzar esta idea de otredad. Otredad respecto, por supuesto, de la mirada etnocéntrica romana. ¿Por qué otredad? Bueno, porque el enemigo extranjero está aliado con una extranjera. La extranjera, como si fuese poco, es una mujer, es decir, es un ejército para colmo capitaneado por una mujer. Piensen, digamos, para esta mentalidad androcéntrica, esto es pura otredad. Es oriental o pertenece a lo que los romanos comprendían dentro de Oriente, lo otro, lo peligroso. Pertenece a su vez a una sociedad monárquica. Recordemos que en la República Romana la monarquía estaba muy mal vista. El último hecho saliente de la monarquía tiene que ver con el reinado de Tarquinio el Soberbio, que ya sabemos cómo terminó. Todo eso representa la monarquía para los romanos. Monarquía que, en el caso de Egipto, homologaba al soberano a un dios, lo cual es, digamos, un acto, un exceso para el sistema religioso romano. Es digamos, un exceso respecto del panteón de dioses. Esta Cleopatra pertenecía además, como si todo esto fuera poco, pertenecía a la dinastía ptolemaica. Los Ptolomeos se caracterizaban por ser una familia que se casaban entre sí, se casaban hermanos o primos entre sí, lo cual generaba cierto efecto incestuoso, insisto, respecto de la mirada etnocéntrica romana, por lo cual les parecía aborrecible lo que hacían estos ptolemaicos, estos ptolomeos. Digamos, en esta administración del poder, además, los ptolomeos no escatimaban en utilizar distintos elementos, distintos signos que para los romanos eran vistos como signos de luxuria, es decir, artículos suntuosos, de lujo, usaban collares, perfumes, bueno, piedras preciosas, en fin, una cantidad de objetos que los romanos asociaban con la luxuria. Y decíamos antes, por ejemplo, que uno de los valores de los mores maiorum tenía que ver con la austeridad. Para la mirada austera, aunque más no sea discursiva, siempre decimos lo mismo. Una cosa es lo que los romanos decían o lo que la élite dominante decía respecto de sí, y otra cosa es lo que hacían. Una cosa es como un pueblo se concibe a sí mismo como una sociedad o como un sector de esa sociedad se concibe a sí mismo.
a sí misma, otra cosa es cómo efectivamente son. Y además esto de los collares y de los perfumes también eran signos de molitia, es decir, como de suavidad, bueno, cierta cosa blanda que los romanos asociaban con lo femenino y por ende con pérdida de cualidad de huir. Todo esto proyectaban sobre Marco Antonio en virtud de su estadía en Oriente junto con Cleopatra. Y otra particularidad que tenían los egipcios a propósito de la dimensión religiosa, y recordamos el estrecho vínculo que hay entre la religión y la política en general y en el mundo romano o en el mundo antiguo en particular, eh, tenía que ver con que los egipcios solían representar las divinidades con, digamos, formas eh, mitad humanas y mitad animales, ¿no? Con el cuerpo humano, mitad humano y mitad animal me refiero, ¿no? Y, y esto lo veían, por ejemplo, representado en Anubis, ¿no? Esta divinidad con cabeza de perro, les parecía aborrecible, abominable, monstruosidad total a los romanos. ¿Cómo van a hacer eso? Quiero decir, Cleopatra y a través de ella y por extensión Marco Antonio condensaban todo lo que el romano quiere lejos de sí. Y esto es lo que hábilmente Octaviano construye discursivamente. Bueno, finalmente derrota en Actium a Marco Antonio. Bueno, se queda con, digamos, empieza a conquistar otros territorios y, bueno, Egipto queda bajo su dominio, efectivamente. Y está varios años, del 31 al 27, varios años fuera de Roma, pero claramente queda como, bueno, figura descollante Octaviano, porque, bueno, no solamente es heredero de César, ocupa el lugar de Julio César porque el propio Julio César lo adopta póstumamente, sino que además derrota a su principal adversario político, que es Marco Antonio. En el año 27, según el propio Augusto lo dice, y ahora ya hablamos de Augusto, porque en este momento, en este año, el Senado lo llama Augusto, le da este nombre, este nombre de Augusto, que es un nombre muy importante porque la raíz de esta palabra viene de un verbo que es el verbo augio, que significa incrementar, incrementar. Todo lo que magnifica y amplía. Es un verbo y una raíz verbal que tiene una importante connotación religiosa. La misma raíz la encontramos en la palabra auctoritas, palabra muy importante para el sistema político romano. Entonces, Octavio, que después pasó a llamarse Octaviano, y ahora finalmente es Augusto, él mismo dice que en ese año le devuelve el poder al pueblo. Finalmente, en el año 27, Augusto logra instaurar la Pax, ¿no? Instaurar la paz, que él mismo denomina Pax Augustia, la paz augustal o augustia. Le devuelve el poder al pueblo, es decir, restituye esta república que había sido demolida por las sucesivas guerras civiles y demás. Él viene a restituir esa república perdida, ¿no? Esto lo dice en una suerte de memorias que Augusto escribe, las famosas Res Gestae Divi Augusti, ¿no? Las cosas hechas, literalmente, las hazañas del divino Augusto. Claro, él dice esto respecto de su propio accionar, que le devuelve el poder al pueblo, solo que omite ciertos cargos, títulos y poderes que conserva para sí, ¿no? En el 27 dice, bueno, le devuelvo el poder al pueblo, restauramos la república, llega la restauración, pero hay ciertas prerrogativas que Augusto conserva. En primer lugar, conserva el carácter de princeps senatus, ¿sí? Princeps senatus, de princeps viene
la denominación de principado, por eso se lo conoce a este periodo no como el imperio de Augusto, sino como el principado de Augusto, y a él mismo como el princeps. Princeps significa el primero, ¿sí? Y princeps senatus es el primero que habla en el Senado. Como ustedes saben, en el Senado el orden para la toma de palabra depende del grado de autoritas. Eh, Primero habla el que mayor nivel de autoritas tiene. Y en el caso del Principado, durante el Principado de Augusto, primero hablaba él y después nadie contradecía. Eh, este princeps senatus funciona como un primus inter pares, lo cual claramente no es otra cosa que un oxímoron, ¿no? Porque si son pares no debería haber un primus. Pero bueno, en estas tensiones oscila o se desarrolla el principado. Entonces este princeps senatus, este cargo, Augusto lo conserva. También conserva el imperium proconsulare, que es el control de los ejércitos fuera de Roma. Conserva otro cargo muy importante, otro poder muy importante, que es la tribunicia potestas, que es el poder que tenía en la República el tribuno de la plebe. Consiste en el poder de veto, poder vetar cualquier ley que saliera contraria a digamos, a la consideración o a los intereses, mejor dicho, del tribuno de la plebe, que era un representante justamente de la plebe, de los plebeyos. Un cargo porque hubo que luchar bastante para conseguir la república, y que tenía sus bemoles. Otra cosa que conserva tiene que ver con la cura anonae. La nona era la cosecha, y la cura anonae, por lo tanto, era el cuidado, la preocupación, la distribución de los granos. Esto es una cuestión muy importante porque en virtud de la distribución de granos, bueno, podía ganarse cierta adhesión popular. Una distribución gratuita de granos, vale decir. También conserva el cargo de Pontifex Maximus, es decir, dentro de la escala religiosa, bueno, el escalafón supremo, superior, Pontifex Maximus, lo que le permitía decodificar augurios y, bueno, de alguna manera enunciar la línea religiosa, determinar la línea religiosa, el discurso religioso de ese momento. El Senado también quiere divinizarlo, llamarlo divus, divino, pero ahí Augusto tuvo sí cierta cautela, no aceptó ser llamado divus, sí después de muerte por supuesto fue divinizado, pero lo que acepta es ser llamado divi filius. ¿Por qué no acepta ser llamado divus? Bueno, para justamente no aparentar, aunque en la práctica lo fuera, no aparentar un ejercicio del poder análogo al de un rey, análogo al poder monárquico. Recordemos que para este momento la monarquía sigue representando, como decíamos recién, una forma degenerada de administrar la cosa pública. Entonces, aceptar ser llamado o ser equiparado con un dios para Augusto y a los ojos de los romanos podía tener esta connotación, digamos, como un resabio monárquico del cual él quería, aunque más no sea discursivamente, apartarse. Pero se acepta ser llamado Divi Filius, porque una vez que César es asesinado, bueno, se realizan lógicamente los funerales, ¿no? Largos funerales, toda Roma en medio de estos rituales, y se produce digamos, un fenómeno que es llamado técnicamente con un término en griego que es catasterismos. El catasterismos tiene que ver con la apoteosis, ¿sí? Un proceso de
conversión en un dios, pero a partir de una estrella. Por eso catasterismos, ¿no? ¿Por qué una estrella? Porque, bueno, decíamos, en los funerales de Julio César, que tienen lugar en Roma, en un momento determinado, según dicen, pasa una estrella, una suerte de estrella fugaz o algo por el estilo, y en ese momento los romanos lo toman como bueno, justamente la presencia de Julio César divinizado, ¿no? Esta divinización, cuando tiene por forma, digamos, o por materialización una estrella, la conversión en una estrella, recibe el nombre técnico de catasterismos. Bueno, es una apoteosis, en definitiva. Entonces, Julio César divinizado, él sí puede ser Divi Filius, ¿no? Hijo de un dios. Y también acepta ser llamado Pater Patriae, el padre de la patria. Porque de alguna manera él viene con todo este discurso de no solamente restaurar la república, sino reconstruir Roma, diría más refundar Roma. Y esto de la palabra refundar, por eso Pater Patriae, ¿sí? Esta refundación de Roma tiene en lo religioso, en lo mitológico, en lo político y en lo literario correlatos dignos de mención. Todo esto que acabo de decir, ténganlo muy presente cuando empecemos a trabajar con Eneida. Porque Augusto, y a través de su filiación con Julio César, post ad rogatio, o post ad rogationem sería, después de eso, Augusto entra claramente en el linaje de la gens Iulia, es decir, de esta familia, de este linaje que está emparentado con Rómulo y que por ende está emparentado con Eneas. Entonces, en todo este cambio, digamos, político que se produce en Roma y en todo este cambio también en el orden discursivo, va a empezar a insistirse en esta idea de que Augusto pertenece a un linaje, a una gens vinculada con los orígenes mismos de Roma. De ahí la Eneida. Es decir, si bien los hechos que se narran en la Eneida tienen su origen en distintas corrientes o tradiciones mitológicas, hay un sustrato político muy importante. Bien, hablábamos entonces de la Pax Augustia, esta característica, ¿sí? esta muletilla discursiva, diría yo, de que Augusto viene a poner fin a esta sucesión de guerras civiles que han azotado Roma tantos años en la República. Y que esta solución para instaurar la Pax es una solución que, bueno, se logra a través de, bueno, consolidar poderes unipersonales plenos, que es lo que hace Augusto. Digamos que durante el Principado de Augusto las instituciones republicanas permanecen, hay un senado, hay cónsules y todo esto, pero están vacías de contenido. Digamos, Augusto condensa todos estos poderes unipersonales que aparte hemos descrito recién con todos estos cargos y títulos que conserva, y por debajo de él, digamos, por debajo de toda esa superestructura hay, digamos, una preservación de las instituciones republicanas, pero insisto, vacías de contenido, imposibilitadas de cualquier tipo de injerencia o de influencia. Según Tácito, el error de Augusto fue transformar una coyuntura, algo transitorio, esto de poder instaurar la paz, interrumpir y frenar las guerras civiles, cosa que efectivamente ocurre, no se suceden guerras civiles durante el Principado de Augusto, con excepción de la guerra contra Marco Antonio, de esa batalla contra Marco Antonio que es disfrazada de
de un enfrentamiento con un enemigo extranjero cuando es una guerra civil concretamente. Pero sacando ese pequeño detalle, Augusto, ya siendo Augusto, logra, digamos, un periodo de pax interna. Este enfrentamiento entre populares y optimates que estalla en sucesivos conflictos de orden bélico no ocurren. Y eso, a los ojos de Tácito, Augusto lo logra a través de, bueno, estos poderes unipersonales, pero plenos, que conserva para sí. Solo que el error fue transformar eso que debería haber sido entendido como una solución transitoria, coyuntural, en un momento de agitación política, lo transforma en una cuestión hereditaria. Entonces, Augusto, pasan los años, envejece, ve cerca su final y entonces se preocupa por quién lo va a suceder. Una vez más aparece el problema de la sucesión. Así como había aparecido el problema de la sucesión con Julio César, que termina adoptando a Octavio, ahora, digamos, a la postre Augusto, vuelve a aparecer el problema de la sucesión. ¿Por qué? Porque así como Julio César, del mismo modo, Augusto no tenía un hijo legítimo varón. Y acá tenemos el tema de del árbol genealógico de toda esta gente. A ver, acá tenemos a Cayo Julio César Octaviano, a la postre Augusto. Acá estamos. Bien. Augusto se casa con distintas mujeres, con Claudia I, con Escribonia en segundo lugar, y en tercer lugar con Livia. Livia, digamos, es también su segundo o un matrimonio posterior, porque previamente había estado casada con un tal Tiberio Claudio Nerón. Y había tenido un hijo, el famoso Tiberio, además de Druso, el famoso Tiberio. Ahora, Augusto, por su parte, con su mujer anterior, con Escribonia, tenía una hija llamada Julia. Claramente, en esta configuración familiar, la esposa de Augusto, la tercera esposa de Augusto, la última esposa, Livia, tenía mucho interés en que el sucesor de Augusto fuera su propio hijo Tiberio, cosa que a Augusto no le interesaba nada. Tanto es así que lo primero que hace Augusto es adoptar al marido de Julia, a un tal Agripa. Lo adopta justamente esperando que él fuera su sucesor. Fíjense, no teniendo él hijos varones, recuerden que esto que decíamos antes, el linaje, ¿sí? La gens se transmite para los romanos vía masculina. En una sociedad androcéntrica como la romana, la gens se vehiculiza a través de los hijos varones exclusivamente. Por eso este drama de tener hijas mujeres pero no hijos varones. Este drama para la mentalidad de esta gente, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Adopta entonces a este Agripa, que es el esposo de su hija. Fíjense hasta dónde va a buscar a alguien, ya que no quiere que Tiberio sea su sucesor. Bueno, en un momento determinado Agripa muere, misteriosamente. Entonces se sabe si envenenado o qué, pero muere. Julia, con todos, digamos, junto con su marido Agripa, tiene una serie de hijos, a los cuales adopta, pero van muriendo uno tras otro, también misteriosamente. Fíjense que todos mueren en el 14 o antes del 14, ¿sí? Salvo Agripina la menor, bueno, porque es una mujer, no puede comportar ningún mal. Todos estos mueren también en circunstancias muy, muy misteriosas, de modo tal que a Augusto no le queda otra
que adoptar finalmente a Tiberio. Es así como en el 14 después de Cristo, muerto Augusto, asume Tiberio como el primer emperador de Roma, el primer emperador perteneciente a su vez a la dinastía Julio-Claudiana. Esto como para darse un poco una idea de el nivel de manipulación y el nivel de manoseo, ¿no? Por parte de Augusto a la hora de administrar el poder y a la hora de pensar en la sucesión. Bueno, dejamos acá entonces.